Hola, futuristas. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Las Exploradoras Futuristas Descubriendo el Mañana. Yo soy Gaby Vázquez. Y yo soy Dania Sánchez. ¿Cómo están? Esperemos que muy bien y que hayan tenido una muy buena semana y que hayan cuidado de su salud mental, ¿eh? ¿Han implementado alguno de los consejos que les hemos dado? ¿Cómo estás tú, Dania? Me encuentro bastante bien y he estado implementando los consejos que hemos estado viendo en los podcasts anteriores y que crees que me han funcionado bastante. Después de una semana tan estresante, llena de tantos proyectos, por fin es viernes. En el capítulo anterior hablamos con la profesora Gabriela acerca de tener una actividad extra a nuestras actividades rutinarias, y al grabar un nuevo episodio de Las Exploradoras Futuristas me pone muy contenta. Hemos estado hablando y retomando estos últimos capítulos acerca de la importancia de la salud mental en las personas. Hemos hablado de qué es, sus consecuencias negativas. Hemos tenido a nuestras compañeras contándonos sus experiencias, tanto escolares y en su estadía. La profesora nos dio algunos consejos que podemos implementar. Pero ahora quisiéramos platicarles de qué hacen o qué deberían hacer las empresas para cuidar la salud mental de sus trabajadores, hablando laboralmente. Por eso es de suma importancia de que si eres estudiante o trabajador, debes de conocer que la empresa debe de cuidar tu salud mental. Conocer si ellos implementan la normativa número 35 en México, que es fundamental para todas estas empresas. ¿Te parece si se las explicamos? Pero en los episodios pasados ya extrañé a alguien por acá. Nos hizo falta a nuestro cerebrito favorito que conoce de todo, ¿eh? Uy, tienes muchísima razón. Lo extraño bastante, ya que él nos dice la introducción de cualquier tema al que vamos a abordar. Pero ustedes, futuristas, ¿saben de quién estamos hablando? Su nombre es Chita y es un sabelotodo, que cuando estamos perdidas nos explica acerca de temas de nuestro interés. Chita, ¿tú nos extrañaste? Hola chicas, claro que sí. Pero en los episodios pasados tenían a una experta en el tema y que yo sentí que no hacía falta por acá. Claro que sí nos hiciste falta bastante. A pesar de que teníamos una experta, tú nos das una manera introductoria y nos encanta la manera en la que nosotros nos explicas. Y queremos que nos expliques esta vez sobre la normativa número 35. ¿Qué te parece? Claro que sí, chicas. Yo encantada. Les platico que la norma oficial mexicana NOM 035 de la Secretaría de Trabajo de Prevención Social en el año 2018 trata sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y tiene como objetivo establecer los elementos para identificar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. ¡Wow! Muchísimas gracias, Chita. Nos vemos en un próximo episodio de Las Exploradoras Futuristas. Gaby, me gustó mucho lo que nos explicó Chita, ya se me quedó de manera más clara. Pero, ¿saben lo que es un factor de riesgo para empezar? Son todos aquellos aspectos que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores y en consecuencia sus actividades y productividad. Pero, ¿saben cuáles son estos factores? Sí, son las jornadas de trabajo excesivas, la violencia laboral, interferencia en la relación de trabajo y familia, de saber cómo podemos equilibrar esta parte, las relaciones negativas en el trabajo, cargas de trabajo excesivas, condiciones peligrosas e inseguras en el área de trabajo, así como el clima organizacional, porque nosotros al no estar cómodos en un área de trabajo, pues realmente ¿qué pasa? Nos vamos o simplemente no podemos dar el 100% de nuestra productividad. Ahora nos dirigimos con Leslie, que va a realizar una entrevista para que comprendamos mejor de esta normativa. Hola Leslie, ¿cómo estás? Hola compañeras, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. El día de hoy me encuentro en la Universidad Tecnológica de Tecámac y justamente me encuentro con un profesor que nos impartió clases durante algunos cuatrimestres, el licenciado Israel Bogar. Hola profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? En lo personal me encuentro muy bien y emocionada porque comencemos esta entrevista. Para poner un poco en contexto a los que nos escuchan, hablaremos acerca de la norma oficial mexicana 035, que habla sobre los factores de riesgos psicosociales, y por ello es una fortuna que nos hayamos encontrado al profesor Israel Bogar, ya que él tiene mucho conocimiento acerca de las normas. Sin más comentarios, iniciemos con la primera pregunta. ¿Qué es la norma oficial 035?
Claro que sí, con mucho gusto. La norma oficial 035 tiene poco de haberse implementado aquí en México. Tiene su importancia después de pandemia. Yo creo que fue cuando tuvo su mayor alteración en este sentido. Y las empresas la vinculan mucho a los factores psicosociales, a los factores de estrés que provocó esta parte de encierro. Y de eso nos habla de forma general la normatividad y el sentido estricto que le dan las empresas con sus trabajadores. Sí, es muy cierto. Esta norma se llevó a cabo de manera frecuente durante la pandemia, ya que igual recordando un poco aquel tiempo, surgieron o se desprendieron algunas enfermedades como la ansiedad y el estrés. Pero de aquí surge la siguiente pregunta, profesor. ¿Esta norma cómo define el estrés laboral? El estrés laboral es provocado por muchas situaciones, independientemente del encierro, independientemente de los factores de riesgo que contiene psicosociales, el factor de estrés, que es el más importante. Podríamos entender el daño que sufre una persona por este tipo de nervios afectados por las situaciones económicas, situaciones de pandemia, situaciones de estrés provocados por el tráfico, por el desplazamiento de los tiempos de trabajo, por las horas laborales que para algunas personas son muy pesadas. Imagínense ustedes que salir de las 6 de la mañana y regresar a tu casa a las 10, 11 de la noche por las horas de trayecto entre trabajo y casa, que son de 3 horas aproximadamente en el área metropolitana, la Ciudad de México. Sí, es muy cierto, son muchos los factores que provocan este estrés. De hecho, hasta pues la más mínima cosa nos provoca estrés. Pero sin embargo, nosotros como sociedad considero que hemos tratado de llevarlo a cabo y mejorar en ello para llevar un buen ritmo de vida. Pero tengo otra pregunta que va relacionada a los factores. ¿Cuáles son los factores que complementan esta norma? El primer factor es el daño por estrés. Esta es la parte emocional que nos está tocando muchísimo. La parte económica que afecta, que no alcanza para la economía familiar. La parte de tráfico, la parte de inseguridad, la parte de la presión o el clima laboral que ejercen en las empresas todos nuestros sectores productivos. Hay una afectación y muy grave para la economía y para el trabajador en sentido estricto de estrés laboral. Sí, la verdad es muy lamentable eso. El estrés es lo que más nos daña a nosotros y principalmente esto provoca que no tengamos una buena salud mental. Pero ¿usted considera que esta norma utiliza alguna herramienta para evaluar los factores ya mencionados? Sí, independientemente que la norma estipula algunos estándares para llevar a cabo evaluaciones y evaluaciones muy constantes a los trabajadores que implican hacer llenado de formularios. También nos detectan para ver a doctores o médicos especialistas en cuestión psicosocial, en factores de riesgo por estrés, en factores de alteraciones por nerviosismo. Y estas encuestas que se llevan a cabo dentro de las empresas que tienen la normatividad específicamente nos ayuda a determinar el grado de estrés o de sufrimiento por esta norma específica que se llevan a cabo dentro de las empresas. La verdad es muy interesante saber que existen estas herramientas que claramente las empresas pueden utilizar para identificar si alguno de sus trabajadores está sufriendo alguno de estos factores que usted nos mencionó. ¿Y existe alguna consecuencia si alguna empresa no llega a implementar la norma 035? Sí, en todos sentidos. En el área laboral, si no hay un buen clima organizacional, provoca que haya despidos injustificados, demandas, y hablando ya de una cosa un poquito más fuerte, la provocación de ira, del estrés de los trabajadores, como tanto de los jefes, altos mandos, direcciones, provocan problemas ya y roces que terminan vinculados a demandas procesales, lógicamente en materia laboral, en cuestión de salud, pero también pueden terminar en algún punto en materia penal,
porque nos hemos enterado de que hay choques hasta físicos o daños físicos independientemente de los psicológicos provocados por la ira y del mal clima organizacional. Sí, claro, actualmente es muy importante cuidar la salud mental de los trabajadores. ¿Y usted cómo considera que se puede llevar a cabo un ambiente saludable o bien, por mencionarlo, un buen clima laboral dentro de la empresa? Primero que nada, cuidar al trabajador en la parte ergonómica, que esté tranquilo, que esté a gusto, que el clima laboral no esté dañando y no esté afectando los trabajos de equipo, que se respete su manera de pensar, que no se ignore la incomodidad que hay dentro de una empresa, de un trabajo, para que puedan ser evaluados constantemente, respetar lógicamente sus derechos como trabajador para que las obligaciones sean cumplidas. Sería mi opinión hasta ahí. Al conocer esta norma 035, nos damos cuenta que es de suma importancia llevarla a cabo, ya que cuidamos la salud mental de todos los que forman parte de una empresa. Muchas gracias, profesor, por su tiempo y principalmente por brindarnos estas respuestas que son de suma importancia para nosotros. Esto sería todo, compañeras. Muchas gracias por considerarnos en este podcast. Muchas gracias, Leslie, y muchas gracias al profesor Israel Bogar por su participación en este tema, porque como sabemos, este profesor sabe más del tema que cualquier persona. Nos damos cuenta que el COVID-19, la pandemia, afectó demasiado mundialmente a las personas con todo lo relacionado a la salud mental. Lo comentábamos en el primer episodio con la profesora Gabriela y ahora lo vimos con esta normativa. Es de suma importancia que las empresas implementen esta normativa para que así tengan un mejor desarrollo de sus colaboradores, así como producción, como lo había mencionado anteriormente. Nos dirigimos con Vale, que está en una empresa que ha implementado la normativa 35 y pueden darse una idea de cómo es desarrollar esta normativa en el área de trabajo. Hola, Vale. Hola compañeras, así es, nos encontramos en la empresa Puratos de México con la licenciada en Gestión de Capital Humano, Sayuri Aguilar. Buenos días, licenciada, muchas gracias por regalarnos un poco de su tiempo. Buenos días, Vale, y buenos días a todos los que nos escuchan. Y no hay nada que agradecer, yo feliz de que me hayas tomado en cuenta para este podcast. Debo admitir que estoy un poco nerviosa, pero a la vez muy emocionada. No tienes por qué tener ese nerviosismo, porque justamente te quiero preguntar sobre algo que ya sabes, que ya tienes el conocimiento, y lo digo con mucha seguridad porque me han contado por ahí. ¿Te viene a la mente la norma 35? Sí, claro, es la que habla sobre los factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Sí, justamente esa. Si bien lo recuerdas, igual va encaminada a la salud mental de los trabajadores. Es por ello que nos gustaría que nos comentaras acerca de cómo implementan esta norma en la empresa Puratos de México. Pues mira, aquí siempre nos ha gustado promover un enfoque favorable para todos nuestros trabajadores, porque ciertamente todos ellos pasan mucho tiempo dentro de la empresa. Entonces, a la hora de su inducción, implementamos la explicación del por qué debemos de aplicar el respeto en todos los aspectos dentro de la empresa. Sí, claro, y asimismo poder salvaguardar su integridad tanto física como mental de todos los trabajadores. Sí, y cuando se llega a presentar un problema, se actúa al instante, analizando y haciendo una investigación por parte de las personas involucradas. Vaya, ¿y cómo le hacen para darse cuenta de que existe un caso de violencia o cuando un trabajador está mal o bueno, además de verlo reflejado en su productividad, claro? Pues los supervisores de cada área fueron capacitados para lograr identificar cuando los trabajadores presentan algún problema. Posteriormente a esto se pasa un reporte a recursos humanos y nosotros nos encargamos de contactarlos con un psicólogo o una persona especializada para ayudarles dependiendo la situación que tengan. Ay, qué gran idea. Estas estrategias son muy buenas porque al final de todo la empresa está interesada por el bienestar de los trabajadores. ¿Sabes? Yo recuerdo cuando estuve trabajando en una empresa solo tenían el buzón de quejas y sugerencias, pero no le daban tanta importancia a él. Nosotros también lo llevamos a cabo, pero sí lo revisamos constantemente. Pero nos hemos dado cuenta que los trabajadores prefieren acercarse directamente a recursos humanos. Ay, me imagino que es así porque desde un inicio fomentaron una buena cultura organizacional donde le dan la gran importancia a los trabajadores.
Pero, ¿nos puedes decir qué otro tipo de estrategias implementan? No sé si existe algún curso o algo así. Ay, ¿qué crees que no te puedo dar muchos detalles, ya que está dentro de las políticas de la empresa? Pero si llegamos a realizar actividades en equipo o ciertas fechas, planeamos convivencias o programas para implementar la cultura organizacional y así evitar que nuestros trabajadores presenten estrés. A veces también implementamos esta norma haciendo un análisis FODA de los trabajadores. Vaya, esto sí que es interesante, pero muchas gracias por esta pequeña entrevista, espero que no te haya quitado gran tiempo y pues eso sería todo de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias a ti, hasta luego. Bye. Muchas gracias, Vale. Gracias también al gerente de recursos humanos por tu participación. ¿Ves cómo debe ser implementada para un mejor desempeño? Imagínate que todas las empresas lo hicieran. Otro país sería México. Y no queremos espantarlos, esto no es para espantarlos, porque algún día llegarán a trabajar en una empresa, en cualquier empresa o en cualquier área donde se desarrollen, o incluso si están trabajando. Lo que nosotros queremos es que conozcan de esto para que reconozcan si la empresa donde se encuentren laborando lo hacen, o si no, demándelos. No tanto de ese nivel, pero podemos verificar si se cumple y en la manera de que no se cumplen, estas empresas serán sancionadas. Ahora ya lo saben y deben ponerlo en práctica, Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encontramos como las.exploradoras.futuristas. Por favor, suscríbanse y déjenos un gran comentario. Yo soy Gaby Vázquez. Y yo soy Dania Sánchez. Hasta la próxima, futuristas.